Ahora te invito a que reflexionemos juntos la palabra de Dios. Lectura del Evangelio de San Lucas. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: ¿De qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que en estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿Qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados, le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles, que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndole: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron unos a otros: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Palabra de Dios.
lectura del Evangelio de Lucas nos cuenta el viaje de dos discípulos de Jesús desde Jerusalén hasta un pueblo llamado Emaús. Nos dice que la distancia de recorrida eran de 60 estadios, que equivale alrededor a 12 kilómetros. Y el relato nos dice que primero caminaban conversando y luego que conversaban y discutían entre ellos, lo que nos lleva a pensar que estaban repletos de dudas. Pese al testimonio de las mujeres, de Pedro y de Juan, que fueron los que se llegaron al sepulcro de Jesús y lo vieron vacío, estos dos hombres no daban fe de que estas cosas eran verdad. Un dato curioso es que aquí se da el nombre de uno de ellos, que es Cleofás. Y los evangelios mencionan a un tal Cleofás como esposo de María, una de las seguidoras de Jesús que estuvo al pie de la cruz. Si se trata del mismo hombre, entonces acá vemos que éste ni creyó el testimonio de su esposa, pero no estamos seguros de que sea el mismo hombre. Volviendo a la caminata de estos dos que conversaban y discutían, en algún momento del camino, el mismo Jesús resucitado se les une, pero ellos no lo reconocen. Jesús a propósito les pregunta sobre qué tema discuten. Entonces Cleofás, de modo bastante insolente, le contesta: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado? ¿Qué cosas?, responde Jesús, provocando así la charla entre los tres. Ellos entonces comienzan a contar su versión de la historia, e incluso acá podemos ver cuáles eran sus verdaderas expectativas respecto de Jesús, porque en un momento dicen: nosotros esperábamos que fuera Él el que nos iba a librar a Israel. Recuerden que Jerusalén estaba bajo el dominio de los romanos, y esto era ya una carga muy pesada para el pueblo judío. Ellos no entendieron que la liberación de Jesús fue de un opresor mucho más grande que el César. Después de esto vemos que Jesús les da una catequesis extraordinaria sobre las Escrituras, comenzando con Moisés y siguiendo por los profetas, para demostrarles a estos dos que lo que venían discutiendo tenía base sólida en las Escrituras. Todo lo acontecido tenía que suceder. En el final ellos terminan reconociéndolo en la fracción del pan, cuando le insisten a Jesús que no se vaya, pero Jesús desaparece de su vista. La prueba de que aquel caminante era el Señor fue que al escucharle sintieron lo mismo que sentían cada vez que le oían. Les ardía el corazón dentro del pecho. Qué bella descripción de la ternura y el poder con que Dios habla. Ahora, ¿qué sentido tuvo este acontecimiento entre Jesús y los dos caminantes? Bueno, primero nos muestra que el Señor no quiere perder a ninguno. Segundo es que el testimonio de estos dos hombres es importante, porque inmediatamente ellos vuelven a Jerusalén y suman su experiencia para afirmar la realidad de la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo no podía estar basada en rumores solamente, ni tampoco sobre el testimonio de una o dos personas, porque de esta manera el testimonio no iba a tener mucha fuerza y podía caerse en cualquier momento. Por eso Jesús se les aparece durante 40 días y les da pruebas de que vive. Les muestra las llagas, las heridas de la crucifixión, habla con ellos, les enseña, les insiste, los anima y come con ellos. La carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 15, verso 6 nos dice que en una ocasión hasta se apareció a más de 500 personas a la vez. De modo que todas estas cosas sucedieron para asentar o afirmar la noticia de la resurrección. La tumba vacía, las apariciones a las mujeres y a los discípulos, las llagas de su cuerpo, los signos habituales del Maestro como la fracción del pan, una nueva pesca milagrosa, el pez asado, todas estas cosas que son parte de la personalidad del Señor fueron dadas para asentarles la realidad de la resurrección y prepararlos para lo que les iba a encargar. Porque este pequeño grupo de hombres inseguros y temerosos muy pronto va a ser enviado al mundo con la noticia más increíble de todas. Pero no lo van a hacer solos, sino con una fuerza que en cualquier momento les va a caer en la cabeza y los va a llenar de fuego. Pero esa es otra historia.